El anarquismo político básicamente lo que dice es que el principio clave, esencial para resolver las disputas que puedan emerger entre individuos y entre grupos es el llamado principio de no agresión. Todo sistema anarquista más o menos pretende fundamentarse sobre esta idea fundamental, que es la otra cara de la moneda de la voluntariedad, es decir, yo establezco relaciones voluntarias si tú no me coaccionas para que yo tome otras decisiones que no son voluntarias. Bien, parece que sea un principio muy claro, muy sencillo, muy objetivo, muy poco opinable, sobre el que versen muy pocas discrepancias y, por tanto, no digo que sea un mal candidato en torno al cual pueda emerger un cierto consenso amplio para regular las relaciones sociales. Es decir, al final podríamos concebir este principio de no agresión como un equilibrio nice en torno al cual todo el mundo se pone de acuerdo, está mal agredir a otro y por tanto hay restricciones sobre lo que podemos y no podemos hacer y sobre lo que puede hacer y no puede hacer el Estado. Y como el Estado en sí mismo se basa en una coacción sistematizada, en un monopolio de la violencia sobre un determinado territorio y la población que reside en ese territorio, el anarquismo político sería el único sistema político realmente aceptable para esa población que ha interiorizado el principio de no agresión. Problemas del principio de no agresión para que pueda constituir la llave de un equilibrio nice político. Problemas que ahora voy a explorar, pero simplemente los enuncio. Primero, no es un principio perfectamente definido. Segundo, no es un principio universalmente aceptado. Tercero, no es un principio que aporte soluciones a cualquier tipo de problemática. ¿Quiénes son los titulares de ese derecho de no agresión? Los adultos, cualquier adulto, los negros, por ejemplo. Ahora nos parece evidente que sí, pero durante gran parte de la historia ha sido que no. Los niños, ¿cuándo un niño se convierte en adulto? ¿Un niño tiene toda autonomía plena para actuar o puede ser coaccionado, por ejemplo, por sus padres? Y si puede serlo por sus padres, ¿por qué no por otros agentes que a su vez tutelan a los padres? Porque los padres podrán coaccionar, entre comillas, a los niños en su mejor beneficio, para promover el desarrollo de los menores. Pero si los padres no promueven el desarrollo de los menores, ¿podría haber otros entes que coaccionen a los padres para asegurarse de que sí actúan en beneficio de los menores? ¿Qué sucede con los discapacitados? ¿Pueden ser coaccionados o pueden no serlo? ¿Qué sucede con los animales? ¿Tienen derechos los animales, sí o no? ¿Qué animales? ¿Qué tipos de derechos? ¿Y qué sucede con los robots? Muchos de vosotros muy probablemente tengáis una respuesta a cada una de estas preguntas. Lo que quiero que veáis es que probablemente cada uno de vosotros tenga una respuesta a cada una de estas preguntas. Segundo problema de especificación, ¿qué es agresión? Los golpes, pues puede parecer que sí, pero ni siquiera los golpes está claro que sean agresión. Si yo voy a un amigo y le pego un golpe así, ¿eso es agresión? Pues probablemente no me refiero a darle un golpe en la cara, sino en el hombro. Simplemente puede ser un saludo, una forma en que nos saludamos. O si yo le pego una colleja a un amigo, ¿eso es agresión? Pues dependerá cuáles sean nuestros usos. Y no solo nuestros usos, sino incluso nuestros usos sociales. Es decir, el concepto de agresión está de nuevo inserto en una cierta intersubjetividad que define qué es agresión. ¿Los insultos son agresión o no lo son? ¿Las difamaciones son agresión o no lo son? ¿Las amenazas son agresión o no agresión? ¿Y cuándo empiezan a serlo? Es decir, si yo le digo a una persona, te voy a matar, es una amenaza probablemente no creíble. Sobre todo si no soy un político. Si es un político, pues ya da un poco más de miedo. ¿Las rupturas de los contratos son agresión o no son agresión? El profesor Bastos, por ejemplo, dice que no, que todo contrato es una promesa. Paco Capella dice que sí, que todo contrato, la ruptura es una forma de agresión o una forma de violación de derechos. Y los dos son personas que sabemos inteligentísimas y que han dedicado gran parte de su vida a desarrollar una ética libertaria. ¿Cómo puede ser que todavía haya estas disputas irreconciliables? ¿Son reconciliables? Los ruidos, los olores, las externalidades que no existen, ¿son agresión o no son agresión?
El profesor Bastos antes muy inteligentemente, y yo concuerdo bastante con esa tesis, nos planteaba la idea de que si el olor, si el ruido, si la contaminación se produce con posterioridad al establecimiento de un derecho de propiedad, es una agresión. Bien, es decir, creo que tiene bastante sentido, aunque ni siquiera todo el mundo compra esa tesis. Yo sí la compro, pero ¿qué volumen de ruido empezamos a considerar agresión? Si yo pongo la música muy bajita en mi casa y molesta al vecino de al lado, aunque el vecino de al lado se estableciera previamente a mí, eso es agresión. Y si el vecino de al lado está pegado en la pared para ver si tú has colocado música y pueda denunciarte por la externalidad negativa que le estás generando. Es decir, esa norma, esa regla de hasta dónde llega la agresión, ¿quién la marca? ¿Quién la determina? ¿Es objetiva? Es decir, por ejemplo, el concepto de invasión. Si yo entro por error en tu casa, ¿estoy invadiendo tu propiedad? Si tú me invitas a marcharme y yo salgo después de haber entrado por error en tu casa, ¿eso es una agresión que merece una respuesta del ordenamiento jurídico? Pues bueno, habrá culturas probablemente que lo consideran una falta muy grave y habrá otras que no. ¿El robo famélico, por ejemplo, es agresión? Bueno, puede ser que sí, pero otras culturas pueden considerar que no, sobre todo si luego hay un resarcimiento, una compensación por ese robo famélico inicial. ¿Qué postura es la única razonable? ¿Hay solo una razonable o hay un abanico de opciones, todas ellas en cierta medida compatibles con el principio de no agresión? ¿Cuándo surgen los derechos? Porque hablamos, surgimiento del derecho de propiedad. Y la teoría parece más avanzada que tenemos en cuanto al surgimiento del derecho de propiedad es la lockeana de yo mezclo mi trabajo con los recursos y entonces se constituye la propiedad. Bueno, otros pueden pensar que a lo mejor esa no es la forma lógica de constituir la propiedad, pero da igual, es esa. ¿Qué es mezclar mi trabajo con el medio? Si yo, por ejemplo, mando un robot a Marte, el robot lo he fabricado yo, y ese robot va haciendo prospecciones, va excavando, va delimitando el terreno, ¿eso convierte a Marte enteramente en mi propiedad? Si yo tengo una tierra y dejo de usarla, ¿sigue siendo de mi propiedad? Sí, porque mezcla originalmente mi trabajo, podríamos decir. Pero, es decir, ¿qué volumen de trabajo hay que acometer? ¿Basta con plantar un cultivo extensivo? ¿Basta con arar una vez el campo? ¿Basta con delimitar ese terreno? Son problemas que evidentemente van a surgir. Luego, ¿cómo transferimos la propiedad? Por contratos, podemos decir. Bien, pero ¿cuáles son los rigores o los ritos que tienen que rodear ese contrato? Si yo te digo, vale, la tierra es tuya, ¿eso ya es una transferencia de propiedad? Imaginad que lo digo borracho. ¿Eso es una transferencia de propiedad? Hay sistemas que son muy garantistas para transferir la propiedad y puede tener sentido que lo sean. Es decir, para transferir la propiedad es necesario una enorme cantidad de ritos, con testigos incluidos, para que se verifique esa transferencia de la propiedad. Es decir, ¿cuándo se ha suscrito un contrato? Por ejemplo, la discrepancia que teníamos antes. ¿Los contratos se pueden romper? Bueno, en parte es una polémica que surge de diferenciar promesa y contrato, que es una promesa no vinculante y que es un contrato vinculante. ¿Cuál es el tránsito de la promesa no vinculante al contrato vinculante? ¿Qué tiene que rodear a la promesa no vinculante para que se convierta en un contrato vinculante? Esos procedimientos no son objetivos o no están insertos en el principio de no agresión que constituye la ética libertaria. Y son elementos que sí definen un ordenamiento jurídico, sí definen un sistema político y sí pueden dar lugar a conflicto entre individuos y entre grupos. Y luego ya por último también tenemos un problema de límites de los derechos. Es decir, el derecho de propiedad está limitado por algo. También puede ser un debate interesante. Por ejemplo, si el derecho de propiedad está inserto en una comunidad política que es el encargado de alguna manera proteger ese derecho de propiedad, no tiene absolutamente ninguna obligación positiva el propietario con respecto a la comunidad política, aunque solo sea costear parte del sistema jurídico que salvaguarda y que acredita ese derecho de propiedad. ¿Qué pasa con las servidumbres? ¿Se pueden constituir o no? Las servidumbres son una limitación al derecho de propiedad. ¿Se pueden constituir? Sí. ¿Cómo?
¿Con qué límites? Una servidumbre de vistas, por ejemplo, tiene derecho a limitar que el propietario del terreno sobre el que pesa la servidumbre de vistas construya un edificio. Por ejemplo, el caso que ponía el profesor Bastos. Los derechos anteriores tienen prioridad sobre los posteriores. Sí, vale, pero si yo construyo un edificio, inmediatamente obtengo un derecho de servidumbre de vistas sobre todos los terrenos colindantes. Y luego, por no hablar de cómo se fijan las compensaciones por la vulneración de los derechos o si existen derechos positivos. Algo que a lo mejor aquí parece, pues hay un cierto consenso que no, pero entiendo que mucha gente pueda pensar que a lo mejor sí existe algún derecho positivo de cara al resto de las personas, por ejemplo, para mantener, un debate que hemos sostenido muchas veces, su capacidad de agencia, es decir, para mantenerlos vivos. En todo caso, no digo ni que sí ni que no, pero son debates que muchos libertarios mantienen y que no son incompatibles con casi ninguna de las interpretaciones del principio de no agresión. Por tanto, el principio de no agresión no es un principio en absoluto simple, es un principio que requiere de un consenso mucho más amplio de lo que puede parecer y sobre cuestiones en las que muy probablemente habrá equilibrios múltiples. Por tanto, difícilmente per se el principio de no agresión, sin una especificación adicional, va a constituir el objeto de un equilibrio Nash fuerte.